Está con nosotros la congresista María Fernanda Cabal. Congresista, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Miami Despierta. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Hablemos un poco de la noticia de el enroque, como lo llama el periódico El Tiempo, de el embajador en Washington, Luis Carlos Villegas, y el señor Pinzón, entonces, que se va para Washington. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, en primer lugar, no me gustan esas puertas giratorias de este gobierno, que pasan un funcionario de un lado para otro permanentemente. Se quejan de que las cortes hacen eso para tomar provecho, pero prácticamente están haciendo lo mismo. No me gusta esa decisión en este momento. Me parece que las fuerzas militares están pasando por un momento de altísima desmoralización, con un presidente que no actúa como si fuera en realidad el propio jefe de la fuerza pública, que da mensajes confusos, erráticos, que si atropellan la propia dignidad humana, pues imagínense esos mensajes para los soldados, especialmente ahora que venimos de una masacre atroz. Medianamente el ministro de Defensa daba alguna confianza en los colombianos y en la fuerza pública. Este cambio no me parece conveniente y me genera una pregunta. ¿Serían exigencias de La Habana por el lenguaje del ministro, como ahora el norte moral lo dictan los terroristas? Congresista, pero hablábamos ahora con el senador Iván Cepeda y obviamente pues el señor Iván Cepeda hace parte de ese grupo que junto al gobierno y a muchos colombianos quieren hablar de paz, pero esa palabra de apenas 3 letras, pues como que tiene un sinónimo que es impunidad, el levantamiento de órdenes de captura a un criminal como el señor Timochenko. ¿El proceso de paz aguanta todo? No, yo diría que más que impunidad es peor. La palabra paz para la mentalidad revolucionaria significa el poder. Es una forma de lucha, es vender en el imaginario colectivo una realidad inexistente. Nosotros le vamos a quedar debiendo a los terroristas todos los muertos que ellos cometieron, se los va a quedar debiendo la sociedad. Yo creo que aquí no es paz y guerra, Luis, aquí es Estado de Derecho lo que hace falta. Sí, y el Estado de Derecho no se puede perder, pero entonces la llegada del señor Villegas al Ministerio de Defensa es de un diplomático, de un negociador, pero en las negociaciones se requiere que ambas partes otorguen, hagan concesiones, tomen decisiones, pero hasta ahora es solamente, y no digo el gobierno, sino el pueblo colombiano, el que le está poniendo todo a las FARC sobre la mesa, y las FARC siguen recibiendo y recibiendo. ¿Hasta cuándo podemos esperar que haya un verdadero cambio? Porque se nos están vendiendo, no sé, una mentira de que ellos sí están negociando, pero no hay ninguna negociación. Desde el principio, Luis, y en entrevistas anteriores, usted recordará que yo siempre tengo la misma línea y la misma coherencia. Las FARC son atemporales, ellos pueden negociar 1000 años, a ellos no les preocupa, ni 5. Los tiempos del gobierno son escasos, pero el presidente Santos es un rehén de su propio invento, de su propio proceso de paz. ¿Es esto fabianismo, lo que hacen ellos? Perdón, no le escuché. ¿Es una especie de fabianismo lo que están empleando las FARC y el pueblo colombiano no lo sabe? Lo que pasa es que para la mentalidad revolucionaria, cuando uno la entiende en la dimensión de su psique, que además es una patología, es una enfermedad, querer controlarle la vida al individuo y la felicidad y la libertad, ¿sí? Con un sofisma que es hablar a nombre del pueblo y trabajar a nombre del pueblo. Ellos, sus tiempos pueden durar siempre, pero sus objetivos son los mismos, que es la lucha por el poder, acceder al poder. Ahora, en las negociaciones hay que establecerse plazos, metas, objetivos, con fechas, que nunca se ha hablado de eso y usted nos habla de negociaciones que se pueden volver eternas y ellos simplemente siguen ganando terreno al tiempo que delinquen, que trafican con droga. ¿Cuándo se van a establecer esos plazos y cuándo va a haber alguien, no sé, una oposición, congresistas, ustedes, representantes del pueblo, que le digan al gobierno que hay que establecer esas fechas? Mire, en todas las entrevistas digo lo mismo.
y se lo he dicho al senador con el que usted habló ahora. Dejen de asesinar colombianos y entreguen las armas ya. Si no se parte de un principio natural, que es que queremos una sociedad civilizada con los defectos que tenga una democracia, difícilmente se va a llegar a un acuerdo. Plazos no va a haber jamás por parte de las FARC, porque el presidente hoy no tiene gobernabilidad. Él habló de plazos una vez asesinaron los soldados. Oídos sordos hoy, nadie le escucha nada a Humberto de la Calle, a los plenipotenciarios sobre los plazos. Ahora, los que estamos afuera, los que no estamos conociendo tan de cerca, sino cuando hablamos con personas como usted, como el senador Cepeda, cada uno nos da su punto de vista. ¿Cuál es la realidad? ¿En qué punto estamos y hacia dónde vamos? La realidad es que nos van a dejar una Colombia arruinada. Las empresas que entregó el presidente Uribe con las arcas llenas, como lo era Ecopetrol, el mismo deseo de vender Isagente, es una empresa rentable en el Estado, los impuestos abrumadores a la clase media, incluso a la clase alta, un impuesto con un nombre grosero que parece un nombre puesto por Stalin, que se llama impuesto a la riqueza, como si generar riqueza fuera un pecado cuando lo único que saca al pobre de la pobreza es un trabajo digno. Todo esto va a llevar es una Colombia que vamos a terminar recogiendo a pedacitos. Desafortunadamente yo no le auguro un buen futuro y mucho menos el otro sofisma que se inventó la propaganda, que es el tema del posconflicto. Aquí el posconflicto se va a disfrazar de otra guerra. Y finalmente los empresarios. Usted ha podido conversar con empresarios, inversionistas. Vemos lo de Pacific y Rubiales que pues entra en un negocio y se va de Colombia porque se va para México y se va para Brasil. ¿Qué va a pasar entonces con la economía partiendo de estas negociaciones? La confianza inversionista la construyó el presidente Uribe sobre simplemente sentido común. Dele seguridad a la gente. Punto. Todas las empresas, y le hablo de unas especialmente, las que hacen sísmica para las grandes petroleras, no existen prácticamente hoy. Todo ese consumo de bienes y servicios de las empresas petroleras se acabó. Más de 20,000 empleos que quedan en el aire. La gente se está yendo a Perú y a México por temas de seguridad y por temas tributarios. Bueno, pues entonces ahí le queda, congresista, al señor Luis Carlos Villegas, que es un empresario, responderle a los empresarios y a los inversionistas extranjeros sobre cuál va a ser su futuro y sobre la base de la economía en Colombia, porque si las cosas siguen así, se va a comenzar a caer a pedazos una economía que se había levantado y que se había convertido en algo muy sólido en los últimos años. Eso es lo que podría pasar, no, más que representar al Ministerio de Defensa en La Habana, ¿debería es representar a los empresarios? Pero no lo hizo cuando fue el presidente de la ANDI. En el gremio usted recordará que él parecía más un funcionario del gobierno Santos que un representante de los intereses gremiales. Por eso a mí en realidad no me parece que su labor y su nombramiento vaya a destacarse por algo. Por el contrario, él es totalmente del enroque santista. Enroque, esa es la palabra de hoy, la llegada del embajador en Washington al Ministerio de Defensa y a su vez el ministro Pinzón se va para Washington. Congresista, ha sido usted muy amable, le deseo un feliz día. Muchas gracias. Es la representante María Fernanda Cabal, los dos puntos, el de Iván Cepeda, que es optimista. Las dos caras de la moneda con Colombia. Obviamente el señor Cepeda pues le hace fuerza al proceso de paz, porque es más de ese lado, y la representante que es parte de la oposición, y hay que tener oposición. Cuando se acaba la oposición, se acaba el equilibrio, y entonces las naciones pierden allí justicia, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la representación de todos los sectores de la población en el gobierno y en los entes nacionales.